¿Mm? Y ya, compartimos. Esto de acá lo vamos a achicar. Bien, nosotros quedamos en la clase anterior analizando el módulo de Jung, ¿no es cierto? O módulo de elasticidad. Hablé un poco de eso y llegamos hasta acá. ¿Por qué el módulo de Jung? No vamos a entrar en profundidad ni nada de eso. Es porque en ejercicio, eh, para ver velocidad en un sólido, tenemos que utilizar este módulo de Jung, que es la letra E, o algunos módulos de compresibilidad. Bueno, esta fórmula la van a tener ustedes en caso que en la prueba la necesiten. De manera de que la prueba es mucha cantidad de materia, pero bien sencillo, no vamos a irnos en profundidad. Intensidad de una onda sonora o volumen. La intensidad de una onda sonora es una cantidad física que se define como la energía que transporta. Recordemos que una onda no transporta materia, sino que lo que se transforma es energía, ¿no es cierto?, en una onda. Y esta energía por unidad de tiempo, a través de una cierta sección de área. Entonces, a la intensidad se define como la potencia acústica. Incluso se mide en una unidad que es el watt, que es unidad de potencia, por un metro cuadrado, que es unidad de área. Entonces, podemos decir que la intensidad se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora, por unidad de área normal, a la dirección de propagación. Y esta se mide en el sistema internacional en watt por metro cuadrado. El oído humano tiene una capacidad de registrar sonidos que van desde este mínimo, que es 10 elevado a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es la mínima, ¿no es cierto? O se llama también umbral de audición. Y cuando supera un watt por metro cuadrado, que es el límite superior de nuestro oído, ¿no es verdad? Yo lo pongo ahí, lo destaco, se pasa al umbral del dolor. Ahora, si ustedes observan, nosotros tenemos acá una onda que tiene la particularidad de que vamos a suponer que es una onda esférica, a cierta distancia, a una cierta distancia, por ejemplo, R, vamos a tener una intensidad distribuida en un área. O sea, hay una energía distribuida en un área. Entonces, esa energía no va a cambiar porque fue emitida por una onda, por una fuente sonora. Pero que si nosotros nos trasladamos a una distancia al doble de la distancia que tenemos, entonces la misma energía ahora se va a distribuir en una superficie mucho mayor. No significa que la energía haya crecido, solo que la energía se va a distribuir en un área mayor y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar que a una cierta distancia vamos a encontrar una intensidad, que es este cuadrito. Pero si nos vamos acá a una distancia 3R, la intensidad que va a tener va a estar distribuida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 9 áreas iguales a las que tenía anteriormente. Por esa razón de que aquí la intensidad en esta área, que era una área que nosotros teníamos acá, va a ser mucho menor, porque la misma energía se ha distribuido en un cuadrito y después la misma energía se distribuye en 4 cuadritos y después en 9 cuadritos. Por lo tanto, la energía que vamos a tener en cierta área por unidad de área va a ser mucho menor.
Por eso que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y equivale a la potencia dividida por el área. Esta relación es bien importante porque nos indica que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Noten ustedes que el R está elevado al cuadrado y está en el denominador, de manera que si el R lo pasamos para el otro lado, pasa multiplicando. Y cuando dos variables se multiplican son inversamente proporcionales. Pero físicamente nosotros nos damos cuenta que por cada unidad de área, que era esta unidad que había acá, la intensidad va a disminuir, va a ser cada vez menor. Y mientras más lejos nos encontremos de la fuente que emite el sonido, la misma energía que se distribuyó en un R, en un cuadrado del lado R, se va a distribuir en una superficie extremadamente mayor. Entonces, la intensidad es la potencia partido por el área. Pero dice, la energía que atraviesa como energía partido por tiempo es potencia, entonces esto lo podemos escribir como potencia partido por área. Entonces la energía es la energía por unidad de tiempo, es la potencia. De manera de que E partido por T nos equivale a una energía por unidad de tiempo que atraviesa una superficie. Por eso la intensidad va a ser algo que va a estar muy presente en todo nuestro desarrollo a continuación. Y veamos entonces qué es lo que es la presión de una onda sonora. La presión es fuerza partido por área, por lo tanto se mide en Newton partido por metro cuadrado, que eso es una unidad que nosotros ya conocemos por hidrostática que vimos, que era Pascal. El límite audible es de una potencia de 2,8 por 10 elevado a la menos 7 pascales. Y el máximo, la máxima potencia, va a ser de 28 pascales, en donde comienza la sensación dolorosa. O sea, este límite de potencia que nosotros tenemos acá ocurre cuando la intensidad es, es del orden de los 10 elevado a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y el máximo es cuando la intensidad es 1 watt por metro cuadrado. Pero una cosa es la potencia y la otra es la intensidad. De manera de que lo que está diciendo acá es de que la presión que se mide en unidades de potencia, en Newton partido por metro cuadrado, la presión se mide en Pascal. Bien, entonces dice, presiones de 300 a 2000 pascal causan lesiones mecánicas en el aparato auditivo. Notarán ustedes de que nosotros en el aparato auditivo tenemos una membrana, una cadena de huesecillos, y presiones muy altas, ¿no es cierto?, podrían provocar problemas de esa naturaleza. E inclusive podría llegar a la ruptura del tímpano, que es el elemento que vibra. Bien, menos mal que está todo listo. Acá dice, determine la intensidad del sonido que llega a un micrófono de área efectiva 5 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Y esa intensidad ocurre durante 2 segundos, con una energía de 2 por 10 elevado a la menos 11 joules. Entonces, si nosotros consideramos estos datos y nos regresamos, vemos que la intensidad sonora depende de la energía y del tiempo que atraviesa una unidad de área. Y la unidad de área está aquí. Así entonces nosotros tenemos
que la energía, ¿dónde está? Esta energía la voy a subrayar acá con amarillo. Esa energía es de 2 por 10 elevado a la menos 11 y que está ahí arriba. El área efectiva es 5 por 10 elevado a la menos 4 y obviamente que nosotros la tenemos acá. Pero todo atraviesa esa área en un tiempo de 2 segundos. De manera de que la energía nos va a quedar en joule partido por metro cuadrado y partido por segundo. Y eso nos da la potencia, que es watts por metro cuadrado. Entonces, espérenme un segundito. Ya, yo voy a usarla. Se me borró la pizarra, niño, por Dios. ¿Qué pasó? Ah, no, aquí está. Aquí está. Vamos a borrar esto. 775. Ya. Bueno. Mejor esto porque... Entonces esto es, borramos lienzo. Y voy a poner el fondo del lienzo porque ahora vamos a ver. A veces es necesario tener en cuenta por qué las unidades dan lo que son. Entonces, si nosotros consideramos la intensidad, espera un momento, este está en color amarillo. A ver, acá, espera un poquito que estoy recién afinando el pulso. La intensidad es la energía partido por el área y por el tiempo. Entonces la energía está en una unidad que llamamos joule, el área está en metros cuadrados y el tiempo está en segundo, ¿verdad? Esto es lo que hay en el denominador. Pero yo voy a asociar estos dos. Entonces, este joule partido por segundo, y abajo voy a dejar, disculpen la letra tan mala, ¿no? Metro cuadrado. Por tanto, esto es acá arriba watts y acá tenemos metro cuadrado. Así que por eso que la intensidad se define como una potencia por área. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos entender de que el resultado queda en la unidad de energía que corresponde a esto. Bien. Ahora hay otro ejemplo bien interesante que dice, determina la amplitud de la presión. Vamos a subrayar eso. Determina la amplitud de la presión en el aire que tiene un sonido cuya intensidad, ahí rescatamos eso, ¿no? ¿Verdad? Es de 10 elevado a 6 watts por metro cuadrado, sabiendo que la intensidad se relaciona con la amplitud de esta forma. Y aquí viene la solución. La amplitud, la intensidad se puede escribir también, así como la escribimos como potencia partido por área y como energía partido por tiempo y por área. Podemos escribir la intensidad en función de la amplitud de la presión, de la presión, y en función de la intensidad y de la velocidad. Por tanto, la amplitud de la presión en el aire
el aire tiene una densidad de 1,2, este factor ρ es 1,2 kilogramos por metro cúbico. La velocidad del sonido en el aire la vamos a ver inmediatamente y la intensidad nos la están entregando. A ver, espere un poquito. Regresamos acá. La intensidad está allí, ¿no es cierto? Y nos falta la densidad del aire y nos falta la velocidad del aire. Y eso yo me voy a regresar acá arriba. Hay una tabla donde dice que el aire tiene 1,20 kilogramos partidos por metro cúbico. Acá el metro cúbico está elevado a la menos, pero es como si estuviera en el denominador. Y su velocidad es 344 metros por segundo. Esto cuando estamos a 20 grados Celsius. De manera entonces que si nosotros regresamos a esto, vemos acá que la amplitud de la presión es, obviamente, como es una onda de presión, tiene una amplitud de 2,869 por 10 elevado a la menos 12 pascal. Bueno, esto se mide en pascal. Habría que reemplazar todos los datos y colocarlos debajo de la raíz y ya tendríamos el resultado. De manera de que la presión es, la amplitud de la presión, acá tenemos otra expresión más para la intensidad. Yo la voy a subrayar, para que ustedes la consideren, ¿ya? Es una fórmula bien interesante. No vamos a deducir cómo se llega a esto porque nos tendríamos que tener un curso de física tremendamente largo. Ya es muy largo. Así que vamos a ver ahora rápidamente algo que tiene que ver con la sonoridad o fuerza del sonido. Está relacionada con la energía que transporta la onda. Se trata de una impresión subjetiva. La sonoridad con que percibe un sonido aumenta con su intensidad. Es decir, el nivel de sonoridad está relacionado con la intensidad. Y aquí tenemos algunos niveles sonoros, donde está la intensidad y el nivel sonoro. Y esta es una escala logarítmica, como podemos ver acá, tenemos una escalita que nos indica que una, para una intensidad de 10 elevado a la menos 12 watts por metro cuadrado, es el umbral de audición, corresponde a un nivel sonoro de 0 decibeles. El susurro de las hojas, 10 elevado a la menos 11. Y así, esto va a ir creciendo porque este número es muy pequeño. Y vemos que llegamos a un número muy grande, como por ejemplo, un avión a reacción provoca 10 elevado a 2 watts por metro cuadrado. Es decir, pasamos de menos 12 a 10 elevado. Si ustedes ven, es una distancia extremadamente grande entre el menos 12 y el más 2. Me refiero a que este umbral es de menos 12 watts por metro cuadrado y este es de más 2 por metro cuadrado, 10 elevado a 2, es decir, 100. Como ustedes pueden ver, aquí el rango es extremadamente grande. Entonces, bueno, van a haber algunas que tienen 120 decibeles, 80 decibeles, un tráfico intenso. Bueno, esta tabla nos permite más o menos estimar. Hay instrumentos que miden los decibeles, ¿ah? Y conociendo los decibeles podemos conocer la intensidad. Así entonces, el nivel sonoro
está relacionado con la intensidad, que es la sensación que nosotros tenemos del sonido, está dado por beta por 10 por logaritmo de i partido por 1. Entonces, muy breve, me voy a trasladar acá. Y si nosotros sabemos que el nivel sonoro es en decibeles, es beta, por 10 por logaritmo. A ver, espéreme, déjeme ver que no me vaya a equivocar esto. Este logaritmo que está acá no es logaritmo natural, es logaritmo en base 10. Lo voy a escribir así. A ver, ya. Logaritmo. Este logaritmo en base 10 y equivale a el cociente entre la intensidad sonora y la intensidad del límite audible, ¿verdad? Ahora, según lo que ustedes aprendieron, bueno, esta es la relación. Supongamos que quisiéramos hacer algunos cálculos para calcular el número de decibeles cuando conocemos esto. Los logaritmos tienen una cualidad, que el logaritmo de A multiplicado por B se puede escribir como logaritmo de A más logaritmo de B. Esas propiedades las aprendieron ustedes. Y también aprendieron que el logaritmo, en cualquier base, supongamos una base n, aquí n y n. Para cualquier base, también se sabe que el logaritmo de A partido por B es el logaritmo de A. ¿Y qué más sigue, niño? A ver si están vivos. Menos logaritmo de b. Menos logaritmo de B. Muy bien. Y después la otra que se suele utilizar, el logaritmo de A elevado a Q, por ejemplo, en base C. Si está elevado a Q, esto es Q por logaritmo de A en base C. Es decir, cuando hay un exponente pasa multiplicando. Luego, entonces, ustedes conociendo algunas propiedades, ¿no es verdad? Pero en realidad vamos a usar la calculadora. Así es que esta expresión se puede abrir y se puede expresar como una resta de logaritmo, etc. Bien, para eso entonces he hecho este recuerdo y dice, calcula el nivel sonoro para un sonido de 4 por 10 elevado a la menos 3 watts por metro cuadrado. Entonces, y vamos a ver a qué corresponde. Lo único que habría que hacer entonces es que la intensidad que yo voy a ver a cuántos decibeles equivale, es simplemente que reemplazo 4 por 10 elevado a la menos 3 watts por metro cuadrado, lo voy a señalar ahí, lo reemplazamos allí, pero el I sub 0 es una cantidad constante, es 10 elevado a la menos 12, que es el umbral de audición. Y ese factor siempre lo vamos a conocer, es 10 elevado a la menos 12. Ahora, si ustedes miran arriba, la intensidad se mide en watts partido por metro cuadrado, arriba. Y abajo la intensidad es 10 elevado a la menos 12, pero también es watts partido por metro cuadrado. Por lo tanto, se eliminan las unidades y el logaritmo entonces carece de unidades. Y obviamente que todo esto carece de unidades. Por eso que
los decibeles no es una unidad en física, sino que es algo relativo. Y este cálculo, a ver si le funciona con la calculadora. Háganlo ustedes acá, por favor, y lo multiplican por 10. Todos. Porque si no saben hacer eso, vamos a estar en problemita, por favor. A ver, usted sabe que la calculadora científica, no me quiere entender esto, la calculadora científica, uno pone la log, LOG. Existe otro logaritmo que es el logaritmo, no quería entrar ahí, por Dios, el logaritmo neperiano o logaritmo natural. Me voy a salir un minuto porque no es cosa que cometan un error, a mí se me fue ese detalle. El logaritmo natural de X, por ejemplo, es lo mismo que nosotros tengamos el logaritmo en base E de X, que en esta base, que es una constante, ¿no es cierto? En vez de escribir este logaritmo así, lo escribimos con estas dos letras IN. ¿Ya? Y en la calculadora, este logaritmo se llama logaritmo natural y este otro se llama logaritmo en base a de X, por ejemplo, este es logaritmo común. Este es común. Y este es natural, logaritmo natural. Nosotros no tenemos logaritmo natural ahí, pero la calculadora nos ofrece a nosotros la posibilidad. Así es que nos ofrece la calculadora logaritmo en base 10 y logaritmo en base, ¿cómo se llama? Natural. Entonces ustedes ingresan ahí a log y ponen paréntesis y ponen ese cociente. Yo también lo voy a hacer y pongo 4 exponencial 3, 4 exponencial menos 3. Dividido por 1 exponencial menos 12. Cierro paréntesis, igual. Y eso lo multiplico por 10 y me da 96,02 decibeles. Bien, ¿lo hicieron ustedes? ¿Alguien tuvo problemas? No, profe. No les escucho. ¿Están bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. ¿Por qué está muy complicado? ¿Qué les pasa? Ya. Bueno, por estas cosas hay que pasar. Veamos esto. Bueno, si ustedes lo hacen, les da ese resultado. Yo lo repetí con la calculadora y me dio exactamente lo mismo. Por otra parte, si nosotros conocemos la intensidad, ¿no es cierto? Y sabemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces podemos usar una relación que es bastante poco seria, no diga poco seria, porque no tiene tanta complejidad, que es que las intensidades son inversamente proporcionales a los cuadrados de la distancia. Y se puede expresar, por ejemplo, la intensidad 1, ¿cierto? Está relacionada con la distancia 1 y la intensidad 2, si esta la pasamos multiplicando, ahora ya nos queda relacionada con la distancia 2. Esto suele ocurrir, ¿cierto? Suele ocurrir si nosotros nos encontramos, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Vamos a ir más abajo. ¿En qué sentido, a qué se refiere esto? No importa la rayita que no quede muy recta ni nada, vamos.
para no sacar la regla y hacer. Vamos a suponer que vamos a una fiesta, a un salón de baile, ahí, a una discoteca. Y este parlante emite sonido, onda sonora. Ah, y aquí está, esto está a una distancia. Vamos a poner una distancia de 1. Y esta es la puerta de entrada a la discoteca. Vamos a suponer que no hay gente para que no nos hagamos problemas. Y estamos a una distancia de 1. Resulta que la intensidad que vamos a recibir por causa de la música le vamos a llamar de 1. ¿No es cierto? Esa va a ser la intensidad que corresponde a una distancia I1. Pero si nosotros caminamos y nos acercamos a este punto que es de 2, pero de 2 es igual a la mitad a un medio de D1, entonces veamos qué pasa con la intensidad 2, porque aquí la intensidad va a ser distinta. De manera, en consecuencia, que nosotros sabemos que I1 es I2 como D2 al cuadrado, son inversamente proporcionales, era de 1 al cuadrado. Entonces vamos a despejar este acá. Y nos va a quedar que la intensidad 2 va a ser el producto de I1 por D1 elevado al cuadrado partido por D2 elevado al cuadrado. Pero como la distancia del parlante para acá es de 2, es la mitad de D1, entonces vamos a ver ahora esta intensidad. El D1 nos va a quedar la intensidad 1 por D1 elevado al cuadrado y partido por la distancia 2. Pero esto sería el cuadrado de esto. Y el cuadrado lo voy a poner ahí, un medio de D1 elevado al cuadrado. Pero esto lo dejamos ahí y este D1 al cuadrado partido por D1 al cuadrado partido por 4. D1 al cuadrado dividido por 4. Este se va, ese 4 pasa multiplicando. Por lo tanto, la intensidad que vamos a tener si nos vamos a la mitad de la pista de baile es, este 4 pasa multiplicando, es 4 veces la intensidad que teníamos en este lugar. Es decir, como ustedes pueden ver, si nos acercamos a eso, la intensidad del sonido crece 4 veces. Y si nos vamos a otro punto más cercano, ahí ya no va a ser 4 veces, va a ser, me parece que 16, porque esto sería un cuarto, y un 16 veces mayor. O sea, la intensidad en este punto, y le vamos a llamar I sub 3, si este fuera la mitad de D2, sería 16 veces la intensidad que tiene acá, en la puerta. Así que crece en una forma tremenda esa intensidad. Y obviamente con el cuadrado de la distancia. A medida que cambia la distancia, crece la intensidad. Bueno, a esto no le he agregado público ni nada de esas cosas. Y hay un factor que hay algo re interesante. Cuando el tipo que estaba poniendo música, si está esto vacío, no hay gente, no hay ninguna cosa, y usted está por acá, vamos a suponer ahí está sentado en una silla, mirando, y va a tener una intensidad de sonido. Si este señor está en volumen 7, o vamos a ver mejor,
está en volumen 6 en su equipo y le sube a 7, ¿no es cierto? Usted lo va a sentir. Vamos a suponer que el volumen llega hasta 10. Pero resulta que la intensidad, a medida que la persona va subiendo el volumen, crece enormemente a donde está ubicado. Más aún si está ubicado cerca del parlante, bailando. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la respuesta de su oído no va a distinguir si lo subieron de 6 a 7. Supongamos el tipo lo sube de 9 a 10. Su oído ya no responde. En ese caso se satura y la intensidad es demasiado permanente y bastante grande. Así que este señor puede subir el volumen muchas veces y la gente no percibe el aumento de volumen. Pero si está en un ambiente vacío y los volúmenes no son muy grandes, entonces una persona puede distinguir entre un sonido y otro. Lo que quiero indicarle es que a veces suele pasar que las personas salen con un pito en el oído después de estar sometido mucho tiempo a ruidos intensos. Bueno, aquí yo ya hice un ejercicio de este caso, pero acá yo propuse uno, dice, si un taladro neumático a 2 metros produce una intensidad de 1 watt por metro cuadrado, a 2 metros, esa distancia, produce una intensidad de 1 watt por metro cuadrado, entonces dice, calcula la intensidad sonora a 10 metros. ¿Creen ustedes que va a disminuir, no es cierto? Y el nivel sonoro. Entonces, hacemos un cálculo de la intensidad, ¿verdad? Que está a 2 metros y después a 10 metros. Entonces, si es 1 watt por metro cuadrado, aplicamos la relación que acabamos de ver y la intensidad es 4 por 10 elevado a la menos 2 watts por metro cuadrado. O sea, el taladro ha disminuido su intensidad de 1 watt por metro cuadrado a esta cantidad. Y el nivel sonoro se puede calcular porque ya conozco la intensidad I dividido por la intensidad I sub 0. Así es que ahí tenemos estos 106 decibeles. Bueno, estos son ejercicios como para ¿cómo se llama? Tener una idea de cómo funciona eso. Ya. Factores que determinan, vamos a ver acá. Un poquito de factores que determinan la intensidad. Superficie de la fuente sonora, amplificación. El sonido se refuerza cuando una fuente emisora se encuentra en las cercanías de la superficie que está en vibración. O sea, nuestro tímpano está cerca por ahí. El aumento de la amplitud de la fuente y el de la superficie vibrante hacen que aumente simultáneamente la energía cinética de las masas de aire que están en contacto con ella. Significa de que las partículas atmosféricas, ¿cierto?, comienzan a aumentar su energía cinética de vibración. Otro fenómeno, uno es la superficie de la fuente sonora, otro es, voy a poner ahí, un aspecto, y otro es la distancia de la fuente emisora. Es bien importante que la energía vibratoria emitida por la fuente se distribuye en onda esférica. Yo les dije que se distribuía en una superficie, pero mira acá yo lo explico un poco más detallado. La energía vibratoria emitida por la fuente se distribuye uniformemente en una onda esférica, cuya superficie aumenta proporcionalmente con el cuadrado de su radio. La energía que percibe el oído es una fracción de la energía total emitida, que es lo que nosotros
estábamos viendo al comienzo de esta clase. Me voy a regresar un pelo para acá. Acá. Ahí está la energía distribuida y cuando nosotros nos alejamos, ya esta energía va a estar distribuida en una superficie mucho mayor, así que vamos a recibir en realidad una fracción pequeña, que esta era la que estábamos recibiendo, vamos a recibir una fracción muy pequeña de toda la energía que se ha distribuido. A eso se refiere entonces este párrafo que estábamos analizando, de distancia de la fuente sonora. La naturaleza del medio elástico, otro de los factores también que va a influir entonces. Los medios no elásticos, como la lana, el fieltro, debilitan considerablemente los sonidos. La intensidad del sonido que se percibe subjetivamente, que es lo que se denomina sonoridad, y permite ordenar los sonidos en una escala de más fuerte a más débil. Bueno, aquí vamos a tener las frecuencias, ¿cierto? Y tenemos de 80 a 340 Hz y un barítono, un bajo, y un barítono de 130 a 520, ¿no es cierto? Frecuencias que ya son muy altas. Y obviamente que la soprano va de 240 a 1020. Es decir, este es un registro de voces humanas, valores obviamente aproximados, y que la gente puede clasificar las voces de acuerdo al registro de frecuencia que puede emitir. Entre 240 y 1020 Hz es una soprano. Sin embargo, hay algo interesante acá, dice, la intensidad del sonido que se percibe subjetivamente, es lo que se denomina sonoridad. Recuerden que eso hablamos en decibeles, se miden decibeles, y permite ordenar los sonidos en una escala fuerte al más débil en la escala decibélica. Esa sensación que habíamos hablado. Hay otro aspecto que es muy importante en el sonido, el tono o altura. Corresponde a la frecuencia del sonido emitido. Los sonidos de mayor frecuencia se dice que son más alto o más agudo, y aquellos que son más baja frecuencia son más graves, ¿no es verdad? Entonces, acuérdeme para que hagamos un break a las 12:50, niños. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, ya. El tono o altura corresponde a la frecuencia, ¿cierto? Ustedes pulsan una tecla de un piano, las que están más a la derecha en un piano, van a tener una frecuencia mucho más alta. En cambio, si a la izquierda se van a los extremos en un piano, van a encontrar frecuencias que son mucho, mucho menores y que son sonidos más graves. Entonces, la gente que hace música con esto se maneja mucho. Y aquí hay algo interesante. Por ejemplo, la frecuencia de la nota do es de 261,6. Esa es la frecuencia, es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Un do sostenido en un piano normalmente aparece con dos teclas, al lado de dos teclas juntas blancas, ¿cierto? Bueno, no puedo mostrarle acá porque tendría que... Ah, claro, le puedo hacer un esquema, pero no creo que les interese mucho eso, ¿sí? A ver, es conveniente que sepan esto. Es como cultura general. Los pianos
¿Tienen ahí? Ahí. Si este es el do, existe unas teclas acá de color negro. Si este fuera el do sostenido, este sería el do, este sería el re, este sería el mi, es también el do sostenido, re, el re hay un medio tono para llegar a mi, do, re, mi, y esa sería mi. Pero entre el mi y el fa existe un medio tono natural. Entonces el mi y después viene el fa, no hay. Y después viene el fa sostenido y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta, y antes de esta existe otra que es la tecla si. Entre si y do también hay un medio tono natural. Por esa razón de que tenemos do, re, mi, fa, y entre si y do también hay medio tono. Pero estos son los que llamamos do sostenido. Y es lo que aparece allí. Y lo escribimos. De manera que este tiene una frecuencia mayor que esta. Y todas las teclas que van para allá tienen frecuencias mayores. Ya, con eso yo creo que es para dar una idea de lo que estamos hablando. Entonces, el do fundamental es 261,6. Pero existe un do más alto y que tiene una octava más arriba, 523 Hz. ¿Ah? Y luego tenemos aquí la distribución de la frecuencia entre mi y la frecuencia. Aquí hay una nota que es muy característica. Este es el la que es reconocido mundialmente, ¿no es cierto? Cualquier persona que no esté con la música o no, ya habrá escuchado que esta es 440 Hz. Es el la fundamental. Casi todos los instrumentos se afinan con ese valor de la. Bueno, la frecuencia entonces es muy importante. Ustedes ven el do tiene menor frecuencia, en cambio el sol tiene una frecuencia de 392. Las ondas están más comprimidas. Y hay otra cosa que esto es sí que es un poco más complejo de explicar. Son las 12:51. Ya, hacemos un break de 10 minutos y nos conectamos a la una. A la una, ¿no? Claro. Voy ¿cómo se llama? Parar la grabación.